Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo. Como vemos, hoy vamos a terminar el misterio de el anuncio del reino invitando a la conversión. Y creo que, entre comillas, claramente es el más largo porque pues resumen los 3 años que hizo Jesús para, pues, para precisamente anunciar el reino. Entonces, hoy terminamos después del Sermón del Monte y estas partes de San Juan. Ya hablaremos mejor en el estudio bíblico, pero pues como todo lo que siempre hacemos, empezamos con la oración. Juanca, ¿podrías ayudarme con la oración, por favor? Sí, señorita. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que tanto nos amaste y te compadeciste de nuestra débil condición, que te dignaste dejar escrita tu palabra como regalo a tu santa iglesia, vuelve tu mirada a aquellos que con corazón sincero y con incesante búsqueda de conocerte se remiten a tu santa escritura. Envía tu espíritu, el mismo espíritu que inspiró e instruyó a tantos santos siervos a escribirla, para que sea Él quien nos la revele, nos disipe la mentira y nos libre del error. Danos, Señor, humildad. Concédenos dejarnos modelar por la Escritura, extrayendo de ella todos los dones que tiene para darnos. Amén. Gracias, Juanca. Listo. Entonces, antes de empezar el pasaje de hoy que nos concierne, que va a ser Juan 8, del 31 al 59, quiero ponerlos un poquito en contexto. Como se acuerdan, hace 8 días hablamos sobre Jesús en el templo y les cuenta que él puede hablar, que él tiene a testigo a sí mismo y a su padre, o sea que según la ley, él puede dar testimonio de sí mismo. Y antes de eso, ya habían sucedido otros hechos, mucho antes, cosa que lo haremos después, él había dicho que él era el pan de vida. Más adelante habla sobre que él es el pastor, también nos dice, disculpen un momento, que si no lo conocemos a él, no conoceremos al Padre, y había también sucedido el episodio de la mujer adulta. Entonces digamos que los ánimos ya están calados, ya han sucedido varias cosas para llegar a este momento. Y él ya en varias oportunidades ha dicho que es el Hijo del Hombre. O sea, él ya ha dado estos indicios de que él es el Mesías, el que estamos esperando. Está teniendo esto en mente y tomando en cuenta que eso es justo lo que sigue después de lo que vimos hace 8 días, podemos continuar nuestra lectura. Te puedo pedir, Juanca, porfa, que leas hasta... Oh, Dios, no, es tan corta la lectura que por ahora la tomaré yo. Perdón. Perdón. Entonces, espérate, déjame pasar 2 segundos. No, ¿podrías leer toda la diapositiva? Qué pena contigo, Juanca. Lo siento, me metí un pedazo de comida cuando dijiste ya no. A la boca. Entonces, del Evangelio según San Juan. Decía, pues, Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Gracias, Juanca. Listo. Entonces, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una lectura versículo por versículo. Creo que ya di un poco de contexto respecto al momento en que estamos. Estamos en el templo de Jerusalén. Él está predicando a todas las personas y pues obviamente los fariseos también están por ahí. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Por qué esta frase? Porque justico antes donde nos habíamos quedado, nos decía la lectura, y muchos creyeron en él, porque las palabras que él ya había dicho hacía que algunos corazones ya empezaran a sentir verdaderamente que es el Mesías.
pero aún así él quería seguir profundizando este mensaje que ya les había llegado. Y les dice, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya el primer versículo ya nos está dando mucha información. Nos está pidiendo que mantengamos su palabra. Pero bueno, ¿esto qué significa? Mantener no es simplemente el simple hecho de recibir y dejar pasar, sino es que hacerlo de manera constante y firme. O sea, es un proceso repetitivo que no puede quedarse simplemente en el mero hecho de escuchar. Y nos está pidiendo esto de mantener su palabra. Ya más adelante, en unos segundos me voy a dedicar a la palabra. Le dice que solo de esa manera serán verdaderamente sus discípulos. Así que les está diciendo a las personas que habían creído en él, si en verdad crees que yo soy el Mesías y quieres ser verdaderamente mi discípulo, o sea, la persona que me sigue, que atiende a mi llamado, mantén mi palabra. Pero lo bonito de la palabra, valga la redundancia, es que ya la habíamos visto en nuestro primer estudio bíblico, si se acuerdan. En Juan 1.1 nos decía, en el principio existía la palabra o el logos, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y si recuerdan, desde ese primer momento, nosotros ya hemos establecido que Jesús es la palabra. Entonces, si le damos una lectura un poco más profunda a este pasaje, a este pedacito, nos dice, si me mantienen a mí, porque yo soy la palabra, si me mantienen a mí en su corazón, serán verdaderamente mis discípulos. Y de paso acá, desde el primer momento sabíamos una información que nos ha sido revelada en estos días, que en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Precisamente lo que vimos hace 8 días, que Jesús es la luz. Ya desde el versículo 1, desde el capítulo 1, Juan nos lo está diciendo. Continuando con la lectura, nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, desde ya digo que Juan es tan denso en el sentido de hay tanta información en tan pocas palabras que hacer una lectura provechosa de Juan toma mucho tiempo y toma mucho Espíritu Santo, puedo decirlo. Entonces, desde ya me disculpo si algo se me escapa, porque son muchas cosas que se pueden sacar de Juan. Continuemos. Nos dice que conoceremos la verdad. Pero creo que la siguiente pregunta que al menos a mí me surgió es, bueno, ¿y qué es la verdad? Entonces, la verdad con letra pequeña, intentando buscar definiciones, era como la verdad es la realidad de las cosas, simplemente lo que es. Así que conocer la verdad sería, no sé, tal vez conocer por qué llueve, o por qué los pájaros vuelan, o por qué las personas lloran, ¿sí? Como lo que es, la realidad de los hechos. Pero es que más adelante nos dice que la verdad nos hará libres. Y bueno, ¿nos hará libres de qué? Tal vez nos hace libres de la ignorancia, lo cual no está mal, pero aún así sentimos que viene más allá, ¿no? Nos está hablando de ser libres de algo. De hecho, más adelante en el siguiente versículo nos vamos a dar cuenta que los judíos malinterpretaron esa libertad y pensó que les estaba diciendo esclavos. Pero por ahora quedémonos que siendo Jesús el Logos, la palabra, sabemos algo muy importante que nos dice Juan en su primer capítulo, y es que el Logos se hizo carne, puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Así que el Hijo único recibe la verdad del Padre, así que nos está diciendo dos cosas, que la verdad viene del Padre y que además el Hijo está llena de ella. De paso se ha dicho, pues, de este fragmento también podemos revelar que Jesús es Hijo de Dios, simplemente el Padre como Hijo único. Listo. Así que la verdad viene de Dios. Dios es verdad. Y Dios es verdad ¿de qué nos está diciendo? No solo está hablando de la verdad de su existencia como Dios es, y eso es un hecho cierto, sino también Él es verdadero. A lo largo de toda la Biblia, todo el pasaje bíblico, Él siempre ha dicho la verdad y ha respetado su palabra. Ustedes son mi pueblo escogido, y los trató como el pueblo escogido, y Él nunca rompió su alianza. Otra cosa es que el pueblo judío, pues, se perdía en el camino, pero Él siempre mantenía su alianza.
y él siempre fue veraz con lo que él decía. Y si Dios es verdadero, Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque consideramos que Dios es el ser más simple en el sentido de unicidad que hay. Así que cualquier facultad o característica que le demos a Dios es el mismo. Me explico. Si decimos Dios es bueno, es porque Dios es la bondad. Si Dios ama, es porque Dios es el amor. Así que si Dios es verdadero, es porque Dios es la verdad. Y si nuevamente le damos una lectura más profunda a este pasaje, nos está diciendo. Voy a volver al... Ups, eso no era. Dejémoslo ahí. He perdido el pasaje por 2 segundos. Ya, conocerán la verdad, perdón. Así que dice, si ustedes son mis discípulos, conocerán la verdad. Y ya hemos dicho que Dios es la verdad. Así que dice, si mantienen mis palabras, van a conocer a Dios, porque van a conocer la verdad. Listo, ahora sí. Como ven en la diapositiva, estoy haciendo muchas implicaciones, perdón mi lado matemático. Y es que si Jesús es el Hijo de Dios y Dios es la verdad, solo con estas afirmaciones podemos decir que Jesús es el Hijo de la verdad. Así que con más veras, si no lo mantenemos a Él, mantenemos su palabra, podremos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Pero va la siguiente cosa, listo. Por medio de Jesús conocemos la verdad, pero nos está haciendo otra promesa. Y es que además esa verdad nos hará libres. Listo. Y acá vemos en el versículo 33 que ellos entendieron completamente mal. O sea, ellos hicieron esta secuencia lógica. Bueno, si nos dice que seremos libres es porque en este momento no lo somos. Y si no somos libres, pues entonces somos esclavos. O sea que este Señor nos está diciendo que somos esclavos. O sea, ¿qué le pasa? Y vemos en el versículo 33. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Ay Dios, me encanta cuando uno está orgulloso. Es chistoso este razonamiento, porque primero dicen, nosotros somos descendencia de Abraham, como si solo ser descendientes de Abraham fuera lo suficientemente bueno para que no sean esclavos. Y de acá ya podemos empezar a ver la psicología judía. Ya lo hemos dicho en otros fragmentos, y es que los judíos creían que con solo ser el pueblo elegido, solo por ser judíos, ya eran salvos. O sea, solo la mera sangre, la mera descendencia, era lo que los hacía dignos. Y pues una de las facultades de esa dignidad era no ser esclavos. Y es chistoso que diga que nunca hayan sido esclavos, porque como pueblo, eso era falso. Habían sido esclavos de Egipto, de Asiria, de Babilonia, incluso en ese momento estaban bajo el yugo romano. Entonces, libres que digan libres como pueblo, como que no. Entonces, no sé, tal vez hablaban un poco de su libertad personal, libertad religiosa, como tenían este orgullo que a pesar de precisamente haber sido esclavos de estos pueblos de manera física, siempre fueron libres de manera religiosa. Aún así es bien contradictoria esta frase. Porque incluso, ¿quién? Herodes, ahora, tal vez Juan no me puede ayudar, Herodes, se codeaba con los gentiles, ni siquiera mantenía, a pesar de ser un líder judío, entre comillas, no mantenía su libertad religiosa. Entonces también libertad religiosa que digan, qué buena libertad religiosa, tampoco tenían. Así que esta frase es un poco también sacada del orgullo, como de cómo vienes acá a decirnos acá de que somos esclavos. A ver, ¿de quién? Y Jesús, que no le dejan terminar, pues le responde. Jesús le respondió, en verdad os digo, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Listo. La respuesta es sencilla. Yo les estoy hablando de la libertad espiritual. Y les estoy diciendo ustedes de que son esclavos del pecado. Y pongo acá en la pantalla son y somos, porque estas son palabras que no solo quedan para los fariseos o los judíos del momento, sino trascienden en la historia. Nos está diciendo en este momento a nosotros, nos está interpelando. Al momento en que cometas pecado, eres un esclavo del mismo. Y no es una esclavitud eterna, o sea, me refiero como cometiste pecado una vez y ya terminaste siendo esclavo, sino se refiere a que cada vez que yo consiento el pecado,
no soy libre. Ya alguna vez lo habíamos dicho que la libertad, de hecho por acá está Andy Rosso, la libertad es, o sea, hacer pleno uso de nuestras facultades y nuestra libertad se basa en nuestro bien. Cuando yo estoy haciendo algo que me está haciendo mal, yo no soy verdaderamente libre. Y el pecado es precisamente eso, aquello que nos hace mal. Así que acá nos está diciendo, si ustedes mantienen mi palabra, conocerán a Dios, y Dios los hará libres espiritualmente. Entonces tengamos en cuenta eso. La manera de poder ser libres es conociendo a Dios, pero no es una libertad física, sino la libertad del pecado, esa que secuestra la libertad y secuestra mi voluntad, porque a veces yo no soy libre de hacer lo que quiero. Como decía San Pablo, que a veces hago lo que no quiero y no soy capaz de hacer lo que quiero, porque así de duro es el pecado en nuestra vida. Pero continuemos. Más adelante creo que ahondaré en el tema. Y dice, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Qué profundo. Chan, chan, chan. Listo. En el fragmento anterior nos ha dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que nos está diciendo que la verdad nos hace realmente libres. ¿Sí? Dios nos hace realmente libres. Yo estoy poniendo la palabra realmente, no está escrita explícitamente, pero creo que tiene sentido decir que es de una manera real. Y en el versículo que acabamos de leer, nos está diciendo que el Hijo nos da la libertad y así seremos realmente libres. Así que solo Jesús nos hace realmente libres. Voy a dejarlo ahí quietico y creo que tal vez ya se vuelen un poco a qué conclusión quiero llegar, pero voy a dejarlo ahí. Y voy a irme un versículo atrás. En el versículo anterior nos está diciendo que les aseguro que el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero un hijo sí pertenece a la familia. ¿Por qué lo decía? Porque antiguamente, más allá de que un esclavo obviamente no tiene el estatus de la familia, o sea, no consideraban al esclavo parte de la familia, a los 6 años de hecho él era libre y en el séptimo él podía escoger si se quedaba o no. Y ya que ellos mencionaron a Abraham, siendo descendientes de Abraham, eso no les implica que no sean esclavos. Si se acuerdan, Abraham tuvo un hijo con la esclava, de Sara, que era Agar. Este hijo se llamaba Ismael. Incluso Ismael, que era hijo de Abraham, se tuvo que ir. O sea, Agar e Ismael se fueron de la casa. A pesar de ser descendencia de Abraham, su madre era una esclava y se tuvo que ir. En cambio, Isaac, que es verdaderamente el hijo por el que seguía la descendencia dada por el Señor con su esposa Sara, él sí se quedó en la casa. O sea, esa ambivalencia de el esclavo se va, el hijo se queda. Incluso con Abraham, por más que sea descendencia de Abraham, sucedió. Y quiero hacer notar también otra cosa. Hace 8 días Male nos había dicho que Juan es circular. Me gusta más el término espiral, en el sentido de que después de que Jesús dice alguna verdad, a medida que vamos siguiendo en el texto, él va ahondando en esa verdad y la va haciendo más diáfana, más clara. Y este es uno de los primeros ejemplos que tenemos. Nos está diciendo, bueno, ahí ya llegó el resultado. Jeje. Primero nos habla de la libertad, que la verdad nos da la libertad, pero más adelante nos está diciendo que el Hijo nos da la libertad. Y si las dos nos hacen realmente libres, pues no queda otra que las dos son exactamente lo mismo. Es decir, que Jesús es la verdad. Porque precisamente está diciendo que la libertad que podremos conseguir, solo la del Hijo. Y haciendo la lectura un poco más profunda, pues estamos hablando del Hijo de Dios, que Él ya nos ha dicho que lo es. Y que antes ya habíamos asegurado que Él era el Hijo de Dios, el Hijo de la verdad. Podemos decir con toda firmeza que de estas dos afirmaciones, me refiero a la que está en el primer cuadro y las que están en el segundo cuadro, podemos llegar a que Jesús es la verdad. Y mejor aún, que Él nos hace libres. Ahora sí quiero ahondar un poco a qué se refiere con esta libertad. Lo primero es que solo el Hijo nos libera. O sea, no puede ser el hecho de que otro esclavo nos libere. Otro esclavo no tiene poder para poder hacerlo. Solo aquel que tiene la misma
potestad, el mismo nivel, puede darnos la libertad. No podemos ir a buscar la libertad en otras personas, en nuestros hermanos o en otras cosas. A veces queremos buscar la libertad en el dinero, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Y no, solo la podemos encontrar en el Hijo. Lo segundo es que esta libertad, como ya lo he dicho, es espiritual. Esto era también para los judíos, porque ellos pensaban que este Mesías venía precisamente a liberarlos del yugo romano. Ellos esperaban un Mesías guerrero, rey tipo David, que sacó a los filisteos y que los dejó vueltos nada. Ellos esperaban lo mismo, que llegara con carros y llegara con soldados y abajo Roma. Y él dice, no, amigos, yo vine a darles una libertad mejor. Es espiritual y es la del pecado. Lo tercero es que como cualquier libertad, y más la libertad de un esclavo, tiene un precio. En general, alguien no iba a dar un esclavo, porque sí. Alguien tenía que pagar un precio. Por ejemplo, los hermanos de José lo vendieron como esclavo. O sea, hubo una transacción dinero humano, cosa que está terrible, pero así era en esos tiempos. Y además, si él nos dice que la libertad nos la da el Hijo, es porque el Hijo va a pagar precisamente ese precio, el precio de la libertad. Él ya está diciendo, yo como hijo voy a pagar con mi sangre el precio para que ustedes ya no estén bajo el yugo del pecado. Primera promesa y primera reflexión. Jesús es el camino para ser realmente libres del pecado. Y crearía yo como conclusión un poco personal, si yo soy libre del pecado es porque realmente seré feliz en este mundo. Así que el camino para llegar a hacerlo es lo que nos dijo desde el principio. Tenemos que ser sus discípulos y mantenernos en él para poder ser libres de ese yugo tan difícil y que creo que todos lo hemos sentido, de ese pecado que no nos deja y que a veces es tan difícil de superar, pero solo con la ayuda de él lo podremos superar. Listo. ¿Alguno tiene algún comentario o pregunta? Ya saben que en cualquier momento pueden interrumpirme o escribir. Yo estoy pendiente del chat. Parece que no. Listo. Continuemos pues. A ver. Sofi, ¿será que nos podrías colaborar con la lectura, por favor? De toda la diapositiva. Dale. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Había dejado el micrófono apagado. Perfecto. Gracias, Sofi. Vemos que en este pedacito ya estamos sentándonos un poco en Abraham, ¿no? Ya que hablaron de Abraham, pues hablemos de Abraham. Y empieza diciendo, ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Nuevamente, Abraham. Lo que les está diciendo es, a pesar de que su descendencia de su sangre es judía, ni siquiera eso les da la posibilidad de que mi palabra, o sea, yo mismo, y por ende Dios, no prenda en sus corazones. ¿Por qué? Está haciendo la comparación. Abraham sí lo hizo. Abraham, al momento de escuchar la palabra de Dios, él la acepta, incluso sin entenderla. Él acepta abandonar su tierra por la promesa que le hace Dios. En Abraham sí prende la palabra, cosa distinta que está sucediendo con ellos. Y continúa. Yo hablo de lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Disculpen un momento, voy a ver qué sigue. Ok.
Listo. Quiero volver un poco a este lenguaje en espiral. Lo primero que dice es que ellos son esclavos del pecado, o somos esclavos del pecado. Pero siguiendo la lectura, les dice, ustedes me tratan de matar, eso no lo hizo Abraham, así que ustedes hacen las obras de vuestro padre, pero dejan en la bruma un poco de quién, o sea, de su padre, pero no alcanza a decir quién. Lo que sí nos está diciendo es, bueno, ustedes son descendencia, pero en definitiva no son hijos de Abraham. Sus obras no hablan como si fueran hijos de Abraham. Y es que Juan ya no los había dicho antes, nuevamente en el primer capítulo. A todos los que le recibieron, refiriéndonos al Logos, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació de Dios. En su momento, cuando habíamos hecho el estudio de este primer capítulo, nos habíamos dado cuenta que esta potestad de ser hijos de Dios no venía de la carne, nuevamente, no solo por ser descendientes de Abraham, sino que nace del Espíritu, no de sangre ni deseo del hombre, sino de Dios. Así que nuevamente les da un latigazo diciendo, no vengan a caducir su descendencia, porque ustedes en verdad no son hijos de Abraham. Y, como sus palabras tienen trascendencia, también nos está diciendo a nosotros, no crean que por ser católicos o cristianos y por decir yo creo en las palabras del Señor y el Señor es mi Salvador, es suficiente. Porque sí, pertenecemos a una iglesia, pero a muchos nos sucede y a muchos de nuestros amigos y conocidos les sucede que creen que católico es como una lista de chequeo donde bautizo, primera comunión, confirmación, listo, ya soy un buen católico, ¿no? Esa descendencia, digamos, voy a decirle descendencia sacramental, de alguna manera, tampoco es suficiente. Nosotros nos hacemos verdaderos hijos de Abraham en el Espíritu. Cuando hacemos lo mismo que hizo Abraham, cuando su palabra prende, cuando tenemos fe, cuando somos incluso capaces de sacrificar a nuestro propio hijo. Y ojo, en la lectura leemos que Dios nunca se lo pide, o sea, como de tienes que. Lo pone como a consideración y Abraham acepta. Más adelante lo pueden buscar por sus propios medios, está por allá en Génesis. Él acepta, o sea, probó ante el fuego que él creía en Dios. Asimismo, si queremos llamarnos hijos de Abraham, que sea de verdad, o sea, que hagamos lo mismo que hizo Abraham. Y por ahora, deja un poco en el aire esta pregunta. Si no nos comportamos como hijos de Abraham, entonces, ¿de quién somos hijos? Listo. Antes de poder continuar Jesús para explicar precisamente de quién son hijos, vuelven a meter la cucharada. Y ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Esa es ahí la cúspide del orgullo. Listo. No hemos nacido de la prostitución. ¿Por qué de la prostitución? Porque alguien que es hijo de una prostituta no conoce a su padre. Es decir, le está diciendo, hey, espera, nosotros sí sabemos. Y si Abraham no es, pues tenemos una mejor. Nuestro padre es Dios. O sea, la respuesta que ellos dan es, nosotros somos hijos de Dios. Yo la dejo ahí, o sea, piensen ustedes. La rabia un poco que tenían el orgullo de decir, de llamarse así hijos de Dios. Nosotros mantenemos la palabra, nosotros somos sacerdotes, nosotros que no sabemos las escrituras, pues entonces somos hijos de Dios. Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Pero esta respuesta, ¿podrías hacernos el favor, Carlitos, de leer la respuesta de Jesús? Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no me reconocéis? ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira,
dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Gracias, Carlitos. Listo, ya lo escucharon de la voz de Carlitos. Ahorita voy a decirlo con más fuerza, pero ya ténganlo en su mente, de quién en verdad son hijos. Por ahora vamos a leer la respuesta. Por favor, no digan que ustedes son hijos de Dios. Jesús le respondió: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Creo que acá ya es más evidente. Está diciendo, yo soy hijo de Dios. Está hablando además de su encarnación virginal, porque dice, yo he salido y vengo de Dios. Y Él me ha enviado, precisamente enviado a decirles que tienen que ser libres en mi palabra. Y voy a saltarme este versículo 43 que nos dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque nos daremos cuenta más adelante que esto hace parte de una de estas espirales que construye Juan. Leo una pregunta de Pau. Una pregunta. ¿Jesús no fue el que nos hizo hijos de Dios? Y otra, ¿a Jesús no lo crucificaron por decir que era hijo de Dios? La segunda es un... Sí, pues creo que más allá de eso también lo acusaron de haber dicho, como de haber asusado al pueblo. Y lo chistoso es que nunca encontraron testimonio. Pero no entiendo la pregunta, la primera, ¿a qué te refieres con Jesús no fue el que nos hizo hijos de Dios? ¿A qué te refieres? ¿Como antes no éramos? Sí, decir que era hijo de Dios era una blasfemia. Total. No, pero sigo sin entender la primera pregunta. ¿Podrías usar tu mic? Ya te entiendo. Sí, es distinto. O sea, era blasfemia decir hijo de Dios en el sentido divino, aunque sí, creo que tienes razón. También fue un poco blasfemo de parte de ellos también llamarse hijos de Dios. Pero pues creo que ahí se alcanza a hacer la sana distinción. Por más que yo diga que soy hija de Dios en este momento gracias al bautizo, eso no implica que crea que tengo la misma naturaleza divina como la que tiene Dios y como la que tiene Jesús. Creo que ahí sí se les puede hacer esa salvedad, pero pues sí, se pasaron de orgullosos. Y de todas maneras, nosotros somos hijos de Dios es también, por lo que te dices, por el bautismo, ¿no? O sea, en ese punto ellos no podían llamarse todavía hijos de Dios, ¿o sí? Buena pregunta. Yo me atrevería a decir que no, aunque si Juanma pudiera ayudarme con esta, estaría completamente agradecida. Pues sí, está bastante compleja toda la cuestión, pero obviamente hay que mirar en qué sentido se dice cada una de las cosas, ¿no? Nuestro Señor Jesús. ¿Sí me escucharon? ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? Porque efectivamente, o sea, decir hijo de Dios se refiere a muchas cosas y, por ejemplo, o sea, Jesucristo es el Hijo único de Dios y es Hijo único de Dios porque fue engendrado por Dios, no creado. Sin embargo, por ejemplo, vemos en Lucas 3, en la genealogía de nuestro Señor, que se dice que Adán también es hijo de Dios, obviamente en un sentido de criatura, y también en un sentido en el que sí había una relación filial con Adán antes de la caída, que se recupera precisamente por Jesús. Muy probablemente siendo los judíos descendientes de Sem y también de Adán, se consideraban a sí mismos hijos de Dios en un sentido no tan de la iglesia, como, o sea, no en el sentido en el que ellos podrían considerar blasfemo, porque ser hijo de Dios era ser Dios, y eso podría ser lo que ellos estarían pues, considerando como blasfemia, sino ser precisamente como que los descendientes, no solo de Adán como todos los seres humanos, sino además del pueblo con el cual él inició pues su alianza, que también serían hijos, y también vemos en algunos salmos que se reconoce a Dios de manera paternal, ya hay ciertos indicios de la paternalidad de Dios con el pueblo judío.
Distinto precisamente a decir como que yo, en tanto a hijo de Dios, soy Dios, que ya sería algo considerado blasfemia. Creo que ahí ya quedó con respuesta. Gracias, Juanma. Listo, continuemos. Entonces llegamos al versículo 44, que es una de las grandes bofetadas que les dice: pues vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Solo para completar nuestro cuadro, son hijos del diablo. Y además no solo no les dice son hijos del diablo y continúa, sino que les da las razones por las cuales ellos deben ser considerados hijos del diablo. Y si lo piensan, es súper fuerte. Así de igual de fuerte fue la afirmación de ellos de llamarse hijos de Dios, que era por vanagloria. Esta vez una afirmación del Hijo de la Verdad. Así que démonos cuenta de lo profundas de estas palabras y de lo dolorosas e hirientes que podían llegar a ser, porque la verdad a veces nos hiere, a veces duele. Y les dice: queréis cumplir los deseos de vuestro padre. ¿Y cuáles son esos deseos? Este era homicida desde el principio, y ellos ya habían, no sé si incluso hablado, no tengo presente en mi mente si ya había pasajes como tenemos que matarlo, pero en su corazón ellos ya sabían que querían matar a este Jesús que venía a ser molesto, que antes ya también se había tirado el templo, entre comillas, se había dicho que no conviertan en casa de ladrones la casa de mi padre, y que justo antes les había ganado pensando que le habían hecho una trampa perfecta con la mujer adúltera, y antes bien él responde con la verdad y los deja en silencio para tener que irse. Este mismo Jesús, pues lo quieren matar, igual que el primer homicida, porque el primer homicida, ya Juan Manuel lo acaba de decir, por el pecado entró la muerte. La primera muerte que propina el diablo es precisamente esa, la de la caída de nuestro padre Adán. Y continúa: y no se mantuvo en la verdad, es decir, no se mantuvo en Dios, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y en algún lado leí un fragmento que decía es que él es tan mentiroso que se ha creído su propia mentira. O sea, es el mejor mentiroso que a sí mismo se ha engañado. Y disculparán un segundo. Ya. Y como padre de la mentira, esa es la manera que él nos hace pecar. Muchas veces nosotros pecamos. El pecado es mentira. Alguna vez en el campamento, completamente invitados cuando tengamos campamento, el pecado es lo mismo que la mentira, porque nos engaña, nos hace pensar que lo que hacemos es para nuestro bien, cuando en verdad nos está haciendo daño. Y nos hace, de hecho ayer hablaba con una amiga, vea pues, y decía es que la mentira que nos dice él es que al momento de pecar, nos dice la mentira de que Dios nos va a perdonar. Y tan pronto terminamos de pecar, nos dice la mentira de que Dios no nos va a perdonar. O sea, nos deja en un bucle de sin esperanza, un bucle desolador, gracias a que Él es el padre de la mentira y nos lo dice. Nos habla al oído. Ay, me pasé. ¿Qué pacho aquí? Ah, ya me acordé. Listo. Voy a unir el fragmento anterior, ahorita ya me devuelvo un momentico. Y sigue la idea en el versículo 46 y 47. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Listo. Y acá era donde yo les decía que está este lenguaje circular. En el versículo 37, perdón, no circular, sino en espiral. Les dice que tratan de matarlo porque su palabra no prende en ellos. Pero no explica muy bien por qué precisamente la palabra, o sea, él mismo, no prende en ellos. Así que en el versículo 43 nos da luz respecto a esta cuestión. No reconocen su lenguaje porque no pueden escuchar la palabra. Pues claro, ¿cómo va a llegar la palabra hasta el corazón si ni siquiera pasa a los oídos? No escuchan la palabra. Y nos completa la idea en el versículo 47. Es que el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y él unos versículos antes ya nos había dicho, es que ustedes no son de Dios, son del diablo. Y por esta razón,
ustedes no escuchan porque no son de Dios. Entonces, si vamos un poco de abajo hacia arriba, podemos ver que ellos no escuchan porque no son de Dios. Y él lo dice, ¿cómo pueden ustedes reconocer la verdad cuando son hijos de la mentira? Y mis palabras son ciertas. ¿O es que acaso alguno puede decir cuáles son mis pecados? Creo que por primera vez en todo el fragmento hay silencio. Ellos no pueden decir como, tú, no pudieron decir nada. Creo que por primera vez hay una no respuesta de los fariseos. Y les reafirmo, ustedes no son de Dios. Por esta razón, pues son incapaces de escuchar mi palabra. Y pues con más razón, mi palabra no va a aprender en ustedes. ¿Ven? Fue dando una idea y la fue dándole más claridad a medida que avanza el pasaje. Y una cosita más por recalcar es que él habla de el diablo como padre. Y pues algunos teólogos han afirmado como que el diablo no existe, como que el diablo es como una fuerza o el diablo son como nuestros propios demonios interiores. Y pues creo que no tiene sentido darle paternidad a algo que ni siquiera es un ente, que no es una persona. Pues creo que acá también se reafirma el hecho de la existencia del diablo y peor aún, que nos hacemos hijos de él al momento de hacer sus actos, de ser homicidas, de ser mentirosos, de robar, en fin, pecar. No me voy a poner acá a decir cuáles son nuestros pecados. Vale, entonces creo que podemos decir que llevamos 2 fragmentos, 2 ideas. La primera es, él nos viene a hacernos libres de precisamente el pecado, solo por medio del Hijo, por medio de conservar su palabra, de ser firmes en su palabra, seremos libres. Y antes bien nos muestra la paternidad. O sea, de hecho también nos muestra entonces de quién nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres del pecado, del demonio. Y nos dice, nosotros somos pecadores, perdón, no somos esclavos del pecado cuando lo cometemos. Somos sus hijos. Listo. Chan, 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 chan. Pau, ¿podrías leer, porfa, del 48 al 50, por favor? Dice, los judíos le respondieron, ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. Gracias, Pau. Listo. Después de esta bofetada impresionante que les manda diciendo, ustedes son hijos del demonio, ellos no les queda más que responder con insultos, o sea, ya están perdidos, ya responder con insultos ya es como lo más bajo cuando estás en una discusión. ¿No dijimos acaso entonces? Pues tenemos toda la razón, eres un samaritano y tienes un demonio. Hagamos notar que decir samaritano eran palabras fuertes, porque para los judíos los samaritanos eran como el pueblo perdido, el pueblo que no viene al templo de Jerusalén, el pueblo que está en constante contacto con los gentiles. Y de hecho creo que por eso podemos darnos cuenta, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, lo fuerte de sus palabras, porque dice, aquel del que ustedes no esperan nada es aquel que da la ayuda. Y bueno, ya toda la explicación sobre el ayuda al prójimo y el amor al prójimo. Pero decirle samaritano era bastante fuerte. Nos pregunta Arenita, ¿qué implica cuando dices un lenguaje en espiral y circular? ¿En qué se diferencian? ¿Los evangelios sinópticos también se pueden considerar en lenguaje circular? No, circular y espiral es más como el término que me gusta. Me gusta más, escuché espiral porque una espiral vuelve, digamos que al mismo punto, pero más alto. Es lo que yo les decía, digamos, da un concepto y cuando vuelve sobre el mismo concepto, lo da con una mayor información. Entonces, por eso me gusta más la semejanza entre una espiral y circular, pero para efectos de a qué nos referimos es lo mismo. Los evangelios sinópticos, yo creería que no, porque esa es la particularidad del evangelio de Juan. El evangelio de Juan en contraposición a los anteriores 3 es que los anteriores 3 son un poco más, no sé cómo decirlo, como narrativos, esquemáticos, tal vez Lineales. Dinos, Juanma. Lineales, digamos que en la estructura San Juan, o sea, para explicar todo este tipo de conceptos difíciles y complejos como, por ejemplo, el pan de vida o el agua que
quien la bebe no tendrá sed jamás. Él es espiral, sí, en espiral específicamente, porque no es un círculo, no se vuelve el mismo punto, sino que se dio una vuelta, pero está más arriba. Los otros o sea, no hacen este tipo de bucles, sino que tienen una narrativa mucho más lineal. ¿Se profundiza? Sí. Un poco lo que vimos con la anterior, sí, se alcanzan a ver. Primero habla sobre la palabra no aprenden ustedes y profundiza más. Explica por qué no puede aprender la palabra, por qué no la pueden escuchar y profundiza más. No la escuchan porque no son hijos de Dios. Y creo que más adelante, tal vez cuando veamos Juan 6, que va a ser precisamente el pan de vida, podremos empezar a darnos cuenta de esas estructuras, donde da un concepto y lo sigue profundizando. Entonces creo a eso nos referimos con profundizar. ¿Es claro, Pau? Uy, sí, perfecto. Y ya que Pau está tan animada, ¿podrías ayudarme con esta siguiente diapositiva? Pau. Ah, Ya, gracias. dame un segundo. en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica y de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso con vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Qué buen cambio de voz. Me gustó ese cambio de matiz. Listo. En fin, sigamos con nuestra lectura. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Jesús también sube la apuesta. La diferencia es que ellos subían la apuesta diciendo, somos hijos de Dios, con falsedad, pero él la sube la apuesta diciendo la verdad. Les dice, si alguno guarda mi palabra, y como ya hemos dicho, mi palabra se refiere incluso a él mismo, no verá la muerte jamás. Si nos quedáramos solo en ese versículo y obviáramos un poco la respuesta de los fariseos, qué gran promesa nos está haciendo, ¿no? O sea, sacándolo un poco de este contexto, un poco casi de discusión en el sentido de que ellos siempre le responden, nos está diciendo, si me guardan no verán la muerte. Creo que es algo que también debe calar en nuestros pequeños cerebros y nuestros pequeños corazones. Nos está haciendo la promesa literalmente de la vida. Aquel que me siga y mantenga mi palabra no verá la muerte jamás. Y creo que debido a que ya nos dimos cuenta que, al igual que la libertad que nos ofrece es espiritual, esta muerte también que nos ofrece no es una muerte física, una muerte material, la muerte de nuestros cuerpos, sino nos está hablando precisamente de la contraposición a la vida eterna, o sea, la condena eterna, el hecho de nunca ver a Dios. Bueno, no hay nada más que decir, creo que no hay un panorama más triste que no tener la felicidad completa porque no poder ver la gloria de Dios. Pero continuemos un poco con la lectura para darnos cuenta que, igual que la libertad de los judíos, acá también la malinterpretaron físicamente. Ellos dijeron, bueno, si no vamos a ver la muerte, significa que está hablando de nunca morir acá físicamente, y además la llevan más adelante. Está diciendo que él nunca se va a morir. Y a mí me parece, o sea, hacía un paralelo, como cuando una persona que, bueno, económicamente está bien, y le dice a las personas, a cada uno le voy a dar 1 millón de pesos. O sea, les está dando una promesa, esta promesa tan gigante que nos está mostrando. Y las personas, en vez de responder con generosidad, dicen, ¿sí ven? Este tipo solo está alardeando de su dinero. Ve, acá somos 20, significa que ese tipo tiene 20 millones para regalar. Y no se dan cuenta del regalo tan magnífico que va a dar,
sino que antes bien se centran en el hecho que la otra persona tiene para dar y se ponen bravos con esa persona. O la persona que dice, nuestro compañero, muchachos, si quieren yo les puedo colaborar, yo entiendo del tema. Y las otras personas dicen, ¿sí ve? Ese tipo está diciendo que nos puede ayudar solo para alardear que él sí sabe y nosotros no. Entonces es como obvian por completo el regalo tan impresionante que Jesús les está dando. Y antes le botan la pelota y dice, ¿sí ve? Ese tipo nos está alardeando que él no se va a morir y nosotros sí nos vamos a morir. O sea, ¿qué le pasa? Y precisamente eso se lo dicen. Ahora sí estamos seguros que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. Y nuevamente Abraham, ¿eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? No, creo que tenían como un ánimo con Abraham bien particular en este pasaje. Le dicen, ¿cómo tú, si tus palabras son tan vacías a nuestros oídos, porque claramente sus palabras llenas de verdad no prenden en sus corazones, nos puedes decir esto? ¿Es que acaso te crees más que Abraham? E irónicamente, ahí tenían algo de razón y de hecho Jesús se las da más adelante. Y démonos cuenta que estas preguntas de, bueno, es que tú eres más que Abraham, ¿te crees más que los profetas? ¿Quién eres? Como ya habíamos dicho hace 8 días, no son preguntas que esperen respuestas, sino son preguntas sarcásticas, irónicas. No son como, no sé, comparémoslo, perdón, con María. Cuando se le aparece el ángel, le dice, María, vas a concebir un hijo, vas a dar a luz. Y ella pregunta, ¿cómo va a ser? Pero la pregunta de María no es diciendo, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? No te creo, sino de, por favor, explícame. Si ellos hubieran tenido este corazón tan humilde y lleno de gracia como María, estarían como intrigados. ¿A qué muerte te refieres? ¿Cómo es que tú puedes hacer eso? Pero nuevamente esperando respuesta, no haciendo una inquisición de, bueno, ¿y es que tú quién crees que eres? Y bueno, él muy bonito en su bondad, sí le responde, dice, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. En mi Padre quien me es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo no le conocéis. Yo sí que lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Pues bueno, acá di una mini mentira. Técnicamente no respondió todavía a la pregunta de ¿y tú quién crees que eres? Pero sí les hace la aclaración. Estas palabras que yo digo no es para darme gloria, no es para decirles precisamente yo soy el que nunca va a morir. Les estoy dando un regalo. Y si nos damos cuenta, en el versículo 50, volvemos un poco al lenguaje en espiral. Él había dicho, yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. Él había dejado un poco en el aire como, alguien está buscando esa gloria. Y en el versículo 54 ya les dice, la persona que busca esa gloria es mi Padre quien me glorifica. De quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y les dice, y sin embargo no lo conocéis, yo sí que lo conozco. Y precisamente eso ya lo había dicho en el versículo 19, que fue de la lectura pasada, que ellos no conocían al Padre y que si lo conocieran a Jesús, también conocerían al Padre. Entonces, voy a tener nuevamente en estas ideas. La primera idea es que quien busca la gloria de Jesús es el mismo Padre. Él no busca glorificarse a sí mismo, Él trae la verdad. La verdad de ese Padre que ellos desconocen, ya quedó claro que ellos no son hijos de Dios. Porque a diferencia de ellos, Él sí conoce al Padre, Él sí guarda la palabra, Él sí guarda sus mandatos. Y de paso les da una vía. Si ustedes me conocieran a mí, conocerían a ese Padre quien me glorifica. Pero ustedes mismos están haciendo oídos sordos por la falta de disposición de su corazón para oír esta palabra. ¿Es una doble implicación? Explícate, Pau, por favor. No sé si entiendo bien, pero dice como, si no me conocen a mí, no conocen al Padre. Pero después también le dice, sin embargo, no lo conocen, por tanto tampoco conocen a Cristo. O
¿Es doble la implicación de Jesús hacia Dios y de Dios hacia Jesús? Pues yo diría Ahí ya tu hermano te iba a explicar, ¿no? Yo también quería escuchar la explicación. Ya. Pues diría yo que si, obviamente, si no conocen a Jesús, no conocen al Padre, y si no conocen al Padre, es evidente que no conocen a Jesús, porque si conocieran a Jesús, no lo habrían crucificado ni lo habrían matado, sino de una vez lo hubieran reconocido como el Mesías, y hubieran escuchado su palabra, y bueno, de ahí se deriva todo lo que ya han dicho. Apoyo a tu hermano. Sí, creo que podemos hablar de una doble implicación. Apoyo fraternal. Listo. Pero yo estaba pensando que, digamos, como Jesús no existía como hombre antes, podía conocerse a Dios sin haber conocido a Jesús, pero en ese momento sí aplicaría. Yo creo que incluso si no pudiéramos hacer una implicación directa de Jesús como hombre, incluso creo que más adelante él lo dice. Me voy a saltar. Incluso su padre Abraham estaría feliz de ver mi día, porque a pesar de que ellos no conocían a Cristo como en persona, como este hombre que está bajado, sí hace parte de la promesa de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación que hay un Salvador. Entonces ellos ya tenían un conocimiento de Cristo, tal vez no tan profundo ni tan factual como de tocarlo o de verlo, pero ellos sí tenían esta creencia y esta vivencia y este conocimiento de la promesa. Y ahí yo podría hablar de que ellos conocían a Jesús. Así que creo que sí se puede mantener la doble implicación. Listo, perfecto. Precisamente, acá está. Y chan. Uy, se fue. Juanma, ¿podrías leernos por favor esta última diapositiva? Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Gracias, Juanma. Listo, acá está el culmen. Ya se los hago ver. Yo creo que ya, tal vez ya lo vieron, tal vez no. Pero antes de llegar a eso, ahora sí él va a responder lo que le habían preguntado atrás. Perdón, se me cayó algo muy fuertemente. Le habían preguntado atrás. Ay, por sí. Le habían preguntado atrás, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Acaso te crees más que nuestro padre Abraham? Y él responde, vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. O sea, en parte está diciendo, incluso Abraham sí se regocija al verme. Lo que les estaba diciendo precisamente, la promesa que Dios había dado de esta persona que nos iba a liberar de nuestros pecados. Y acá ya se saltaron los judíos y dijeron, es que no tienes 50 años, ni siquiera tienes 50 años y estás diciendo que has visto a Abraham. Nuevamente la lógica un poco que usan los judíos, ¿no? Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Chan. Significa que Abraham vio a Jesús, ¿sí? Porque se regocijó en ver su día. Por ver su día es como por verme a mí. Si Abraham lo vio a él y Abraham en definitiva está muerto, significa que ese reconocimiento mutuo no sucede ahorita, sino que sucedió en tiempos de Abraham. Luego Jesús está diciendo que él vio a Abraham en sus tiempos. Esa es la conclusión que sacan ellos. O sea, le están diciendo, ¿acaso tú nos estás diciendo que tuviste a Abraham? Mira, no tienes ni 50 años, simplemente un número redondo, y nos estás diciendo que viste a Abraham. Y Jesús le responde, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y quiero que en sus mentes y procesen esa frase porque es completamente poderosa. Literal, les voy a dejar ahí la frase para que la piensen, la analicen
y de paso yo aprovecho y tomo agua. ¿Listo? ¿Listo? Ya, ya sintieron el poder. Y es que la frase es impresionante. Voy a dejarlo ahí para que tal vez vayan analizando por qué. Antes de que Abraham existiera, yo soy. No está diciendo yo era, sino yo soy. Lo primero es que antes de Abraham. Y es que decir antes de Abraham es casi como decir el principio de los tiempos. Al fin y al cabo, decir Abraham es decir como el principio del pueblo judío. O sea, en el inicio, yo soy. Antes de la fe, precisamente, antes de la fe, yo soy. Y es que ese yo soy ahora sí tiene una connotación fortísima, porque yo soy es precisamente el nombre que usa Dios cuando se revela a Yahvé. Lo vemos acá. Perdón, gracias. Que usa Dios cuando se revela a Moisés como Yahvé. Ay, qué pena. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy. Y como Juanma nos había explicado desde nuestro primer estudio bíblico, es que Dios es el ser que da el ser. Yo soy resume precisamente, bueno, nuestro mejor intento de resumir su naturaleza. Y es chistoso porque ese yo soy, un avión está pasando por mi casa, perdón, ese yo soy, de hecho Jesús ya lo había usado antes. En el versículo 28 les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y en el versículo 24 igualmente. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Él ya había dicho ese yo soy. Pero dentro del contexto en que los había dicho, no tenían la misma resonancia, porque ese yo soy podría referirse como a otras cosas que había dicho antes. Por ejemplo, en el versículo 28, precisamente habla del Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Entonces yo soy el Hijo del Hombre, sabréis que yo soy el Hijo del Hombre cuando me levante. O en el versículo 24, él se refiere un poco como, ustedes son de acá abajo, yo soy de arriba, entonces si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. No, disculpen, de hecho, en ese fragmento, en el siguiente, en el versículo 25, ese yo soy pasa tan raro que antes le preguntan, bueno, ¿y quién eres tú? O sea, ese yo soy pasó como, creerán que yo soy, y como que se quedaron esperando, ¿yo soy qué? Y antes le tuvieron que preguntar quién era él. Pero a diferencia de estos dos, este yo soy tiene una connotación precisamente antes de la fe, o sea, ya está hablando de la divinidad misma. Es que ahí sí sale si es que yo soy Dios, porque yo existo antes que Abraham. ¡Boom! No sé cómo más decirlo, porque algunas personas, incluso creo que los arrianos y algunos extraños cristianos, los testigos de Jehová, que se dicen cristianos, pero no creen en la Trinidad y son súper raros, dicen, bueno, es que Jesús en ningún lado de la Biblia dijo que él era Dios. Bueno, pues creo que el versículo 58 de este capítulo nos está diciendo lo contrario. Les digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. La temporalidad que da solo es digna de un ser divino, y la palabra que usa ese yo soy es precisamente la palabra que se usaba para designar la divinidad. Creo yo que si por alguna razón se encuentran con alguien que diga eso, busquen sus Biblias en su celular y le muestran el versículo. Y quiero hacer un resumen entonces de lo que hemos visto en esta tercera parte, bueno, me refiero como en esta segunda parte de todo el estudio bíblico. Primero nos dice, si conocen la verdad, serán libres del pecado. Nos está hablando de solo manteniendo su palabra y solo manteniéndolo a él, seremos verdaderamente libres de ese pecado.
y que más adelante nos explica que de ese pecado incluso llegamos a ser hijos. Y casi como una nuevamente doble implicación. Somos hijos del pecado porque empezamos a hacer actos que solo el pecado nos lleva, de robar, de mentir, de matar. Y dice, bueno, ese pecado que a ustedes los mata, que van a morir, yo les digo que soy el hijo y que en ese momento está diciendo, yo soy Dios, yo soy el hijo de Dios y somos uno, tengo esa potestad para liberarlos de ese pecado. Acá les está reafirmando la razón por la cual puede decir eso, porque les dice antes es que yo soy y no moriréis en vuestros pecados, porque yo soy Dios. Y si tienen que quedar tal vez con solo una cosa de este estudio, quédense con eso. Yo soy Dios. Y como Dios es verdad y verdadero, todas estas palabras que Juan nos está mostrando son ciertas y debemos creer en ellas. Y precisamente nuestra compañera Pau, en algunas lecturas que pone en sus estados, decía como, y es que si vemos esas palabras, no nos queda de otra que tomar una decisión, o sea, o las creemos o las negamos completamente. No podemos estar como en aguas turbias. Pero es que si esas palabras son ciertas, es básicamente nuestra felicidad. ¿Cómo acaso puedo hacer ojos ciegos a tanta verdad y básicamente mi felicidad? ¿O voy a escoger hacer oídos sordos un poco como hicieron los fariseos y condenarme a la muerte? Nos interpela a escoger si escogemos las palabras de aquel que ha dicho que yo soy, o las consideramos de un loco, pero un loco muy extraño, porque un loco tiene que desvariar, un loco no tiene que ser coherente. Y Jesús nos demuestra a lo largo de su vida que ni está loco ni está endemoniado y antes bien es coherente. Solo ya para terminar, para ver precisamente qué pasa en ese momento, pues claro, cuando ya él dice yo soy, ahí sí ya la blasfemia hecha carne. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Acá ya, precisamente acá, ellos ya se dieron cuenta a qué se refería ese yo soy que había pasado desapercibido antes. Ya dijeron, uy, ahora sí ya lo está diciendo en serio. Y por eso se pusieron tan bravos que tomaron piedras, pero como ya sabemos, no era su obra. De hecho, es un poco particular cómo Jesús se oculta, pero bueno, tal vez había mucha gente y logra irse entre la masa. Y por ahí leí en un comentario que era, incluso el cierre de ese pasaje es interesante. Es muy triste que precisamente después de este regalo, esta verdad que nos ha dado, Jesús se nos va porque le tiramos piedras. Qué triste es que por nuestra actitud tan pedante, tan arrogante, terminemos haciendo que Jesús se aleje. Y no es porque Jesús, ¿cómo explicarlo un poco? Como decían, no es que Dios se aleje de ti, sino tú te alejas de él. Acá Jesús se fue, salió del templo, salió del lugar donde hablaban con el Padre, porque no lo recibieron. Que no nos pase lo mismo, que no tiremos piedras y terminemos sin Jesús entre nosotros. Y cómo pasa el tiempo. Eso ha sido todo por hoy. En serio quiero que pongan en su corazón estas palabras porque son muy fuertes. Nos está diciendo, yo soy Dios, yo digo la verdad, y dos verdades, o bueno, incluso creo que una nos ha dicho, y es que Él, por medio de ese poder que tiene, nos puede hacer libres del pecado. No siendo más, desde ya les doy las gracias por estar acá. Si alguno tiene una pregunta, los micrófonos están abiertos. Súper, gracias. Los hermanos González son muy pros. Es verdad. Vale. Creo que o todo quedó muy claro o todo quedó muy confuso, porque o una de dos, cuando uno no hace preguntas es, aunque todo está muy claro o que, o que tienen que procesarle. Las dos están bien, no hay problema. En fin,
la cabeza quiere explotar, listo. Entonces es lo segundo. También, eso está bien. Si quieren más adelante, de manera personal o de en 8 días, podemos dar un espacio para, para un poco entender esto. Sé que es denso, por eso les decía un poco, San Juan es muy denso. Es mucha información condensada en muy pocos versículos. Entonces, si quieren leer a Juan, mis respetos, porque solo estos versículos ya hacen que la cabeza quiera explotar. Ah, y de nada, también a Juanpa. Listo. No siendo más, si alguno no se pronuncia, lo cual me parece que significa que todas sus cabezas quieren explotar, también me parece bien. Bajémosle un poco las revoluciones. Yo también me emocioné pensando que, dijo yo soy, es que es muy blow mind. Y así como iniciamos, terminemos. Iniciamos en oración, terminemos en oración. Pues cada uno tenga presente que ese mismo Dios al cual estamos hablando se encarnó, habitó entre nosotros y nos vino a traer la libertad. Y teniendo eso en mente, digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María, que dispuso su corazón y tuvo un corazón dispuesto a escuchar las palabras, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que hagamos hoy, mañana y siempre sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, chicos. Disculparán si les hice explotar la cabeza un poquitito. Espero que tengan su corazón abierto y que la palabra prenda en sus corazones, que seamos hijos de la luz. Chao, chao, chicos, que les vaya muy bien, Dios los bendiga.